Buen día. Nuestro equipo, conformado por Cáñez Bustamante, Patlán Rentería y Villegas Zavala, presentaremos trastornos hidroelectrolíticos. En esta presentación veremos los valores normales de electrolitos séricos y qué pasa si hay alguna alteración de ellos en el cuerpo, así como su metabolismo. Para esto, primero debemos ver la composición de los líquidos corporales. El agua es el líquido más importante y más abundante en el organismo. Este conforma cerca del 50% del peso corporal en mujeres y ancianos, y en los hombres un 60%. El agua corporal está distribuida en dos grandes compartimentos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, el cual, a su vez, va a estar subdividido en el espacio intravascular y en el extravascular o intersticial. El desplazamiento de líquidos entre los espacios intravascular e intersticial a través de la pared de los capilares va a ser regido por las fuerzas de Starling, comprendidos por la presión hidráulica capilar y la coloidosmótica. La osmolaridad es la concentración de solutos o partículas de un líquido, y su valor es de 275 a 290 miliosmoles por kilogramo. El agua se difunde con facilidad a través de casi todas las membranas celulares hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Las principales partículas de líquido extracelular es el sodio y las de líquido intracelular es el potasio. La eliminación del agua se va a ver regulada por la arginina vasopresina o ADH. Este es un polipéptido sintetizado en núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Va a controlar la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen. La ADH es secretada por la hipófisis anterior y es liberada principalmente en respuesta a cambios en la osmolaridad. A diario tenemos pérdidas insensibles de agua, ya sea en la orina, en el sudor, en las heces, en la piel y en exhalaciones pulmonares. Aproximadamente perdemos 1.400 mililitros al día en la orina, 100 mililitros al día en sudor, 100 mililitros al día en las heces y 350 por la piel y otros 350 por exhalaciones pulmonares. En total, tenemos al menos 2.300 mililitros egresos totales al día. Esto puede variar por ejercicio físico vigoroso o por una patología diarreica. El sodio es uno de los electrolitos más importantes del cuerpo. Estos llevan una carga eléctrica cuando se encuentran disueltos en los líquidos corporales como la sangre. Casi todo el sodio corporal se encuentra en la sangre y en el líquido que rodea las células. La concentración normal de sodio es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Mientras tanto, hay concentraciones menores a la normal y mayores. Estas son la hiponatremia, que es una concentración menor a 135 miliequivalentes por litro, y la hipernatremia, que es mayor a 145 miliequivalentes por litro. La hiponatremia es la más frecuente de los trastornos electrolíticos. No solo acompaña numerosas enfermedades graves, sino que por sí misma puede producir un daño cerebral permanente, demencia y hasta la muerte. Existen dos mecanismos generales de producción de hiponatremia, que es la ganancia neta de agua, manteniéndose el sodio total normal o aumentado si el agua aumenta más proporcionalmente, o pérdida de sodio corporal. Con frecuencia, ambos mecanismos coexisten. Por otro lado, la hipernatremia en general solo se diagnostica cuando se superan los 150 miliequivalentes por litro. Esto supone siempre un aumento de la osmolaridad y de la tonicidad plasmática. La hipernatremia puede producirse por 4 mecanismos. 1. La pérdida de agua corporal. 2.
ganancia neta de sodio. 3. Trasvase de agua extracelular al compartimiento celular. Y 4. La salida de sodio de las células de intercambio por potasio. La hipernatremia y por lo tanto la hipertonicidad plasmática inducen la salida de agua del espacio celular al extracelular, lo que produce disminución del volumen celular. La disminución del volumen neuronal se manifiesta clínicamente por letargia, reflejos hiperactivos, temblor muscular, convulsiones y coma. Con frecuencia, sobre todo en personas ancianas, se producen trombosis de los senos venosos craneales y al disminuir el tamaño del cerebro, hemorragias cerebrales por tracción de estructuras vasculares. Entonces, los síntomas o los cuadros que podemos ver en la hipernatremia sería la disminución de conciencia, irritabilidad, convulsiones, déficit focal neurológico, espasticidad muscular, signos de depresión de volumen, fiebre, náuseas, vómito, disnea y sed. Otro electrolito sérico importante es el potasio, el cual es el principal catión del líquido intracelular y solo un 2% de la cantidad total se encuentra en el líquido extracelular. Los valores normales de potasio son de 3.7 a 5.2 miliequivalentes por litro, mientras que si existe alguna hipopotasemia, los valores serán menores a 3.5 miliequivalentes por litro y en caso de hiperpotasemia son mayores a 5 o 5.5 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia generalmente se considera leve si la concentración de potasio es de 3 a 3,5 miliequivalentes por litro. Moderada si es entre 2,5 y 3 miliequivalentes por litro y grave si la concentración de potasio es inferior a 2.5 miliequivalentes por litro. Este es un trastorno electrolítico frecuente que puede ocurrir por 3 mecanismos: la redistribución hacia el espacio intracelular, pérdidas extrarrenales o pérdidas renales. Cuando se produce por redistribución, la concentración plasmática de potasio en muchas ocasiones no refleja el estado real de los depósitos en el organismo. Tal es el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética que presentan habitualmente cifras de potasio elevadas o normales y que tienen una verdadera disminución de potasio. Las alteraciones o síntomas que podemos presentar en un paciente con hipopotasemia sería astenia, rabdomiólisis, debilidad muscular, estreñimiento, poliuria, alcalosis metabólica, letargia, irritabilidad, psicosis, aplanamiento de ondas T, aparición de ondas U y elongamiento del intervalo QT. Por otro lado, la hiperpotasemia se considera ligera si las concentraciones de potasio son de 5 a 5.5 miliequivalentes, moderada entre 5.5 y 6 y grave si es superior a 6 miliequivalentes por litro. Esta es la más grave de las alteraciones electrolíticas porque puede provocar arritmias ventriculares fatales en minutos. Actualmente la incidencia está aumentando sobre todo en la población de la tercera edad, tratada con fármacos que favorecen la hiperpotasemia, como son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los inhibidores de la enzima de conversión, antagonistas de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la renina o diuréticos ahorradores de potasio. Algunas manifestaciones de la hiperpotasemia pueden ser musculares o gastrointestinales. Entre las musculares podemos encontrar debilidad, hipotonía generalizada y parálisis flácida, mientras que en las gastrointestinales podemos tener náuseas, vómitos e hilio paralítico. El siguiente electrolito sérico es el calcio. Este es el catión divalente más abundante en el organismo
ya que representa el 2% del peso corporal. Se distribuye en varios compartimentos, entre los que existen constantes flujos de intercambio sometidos a complejos mecánicos de regulación, pero en el compartimiento óseo es donde se encuentra más del 98% del calcio corporal. Y bien, los valores normales del calcio son de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro, mientras que en la hipercalcemia vamos a tener mayor a 10.4 miligramos por decilitro y en la hipocalcemia menos de 8.5 miligramos por decilitro. También debemos tomar en cuenta las concentraciones de calcio iónico, cuyos valores normales son menores a 4,6 miligramos por decilitro o 1,5 milimol por litro. Bien, entonces la hipocalcemia, antes de diagnosticarla, debemos asegurarnos de la existencia de cifras normales de albúmina, ya que el descenso de 1 gramo por decilitro de albúmina se acompaña de un descenso de 0.8 miligramos por decilitro de calcio. Cuando disminuye el calcio iónico, de forma casi inmediata se va a producir un aumento de la secreción de PTH, que restaurará la calcemia por 3 mecanismos. Número 1. Disminución de la excreción urinaria de calcio por aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo distal. Número 2. Aumento de la absorción intestinal de calcio mediada por un aumento de la producción de CTR. Y número 3. Un aumento de la resorción ósea. Algunas causas de la hipocalcemia son el alcoholismo crónico, hipocalcemia del neonato y algunos fármacos. Algunas manifestaciones de la hipocalcemia son calambres, tetania, laringoespasmos, convulsiones, parestesias en labios y extremidades, cataratas y calcificaciones de ganglios basales y el signo de Chopstick, el cual es una contracción de músculos faciales en respuesta al golpeteo del nervio facial anterior al oído. También en el electrocardiograma podemos observar un segmento QT alargado. La hipercalcemia se produce como consecuencia de un exceso de resorción ósea, una absorción intestinal aumentada o una disminución de la excreción renal de calcio. Cerca del 54% de los casos de hipercalcemia son a causa de hiperparotiditismo primario, mientras que otro 50% es causado por pacientes hospitalizados con tumores. Entonces, la suma de ambas patologías origina más del 90% de las hipercalcemias. Los enfermos con tumores habitualmente presentan cifras de calcio superiores a 15 miligramos por decilitro. Los cánceres de pulmón, cabeza, cuello, esófago, mama y riñón son los más frecuentemente implicados, seguidos de las neoplasias hematopoyéticas. Las manifestaciones que podemos ver en una hipercalcemia es el estreñimiento y poliuria, náuseas, vómito, anorexia y úlceras pépticas, cólicos renales, hematuria, litiasis renal, debilidad, depresión, letargo, estupor, coma y extrasístoles ventriculares, además de ritmo idioventricular. El fosfato es el principal anión intracelular. Este es alrededor de 1% del peso corporal, 80% combinado con calcio en huesos y dientes. En la vitamina D facilita su absorción en el intestino y la PTH estimula su liberación de los huesos y suprime su resorción tubular proximal y la hormona del crecimiento la aumenta. Los valores normales del fosfato son de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro y si existe una hipofosfatemia, el valor sería menor a 2.5 miligramos por decilitro y una hiperfosfatemia sería mayor a 4.5 miligramos por decilitro.
La hipofosfatemia, fisiopatológicamente se pueden considerar 3 causas de ella. Número 1, la disminución de la absorción intestinal. Número 2, el aumento de las pérdidas urinarias. Y número 3, el paso de fosfato desde el espacio extracelular al intracelular. Aunque hay una larga lista de causas genéticas, en general son raras, y casi todas las formas severas son adquiridas y en muchos casos multifactoriales. Las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia serían anemia hemolítica aguda, hemorragias petequiales, rabdomiólisis, encefalopatías, insuficiencias cardíacas, anorexia, dolor en músculos y huesos y algunas fracturas. El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante después del potasio. Este está implicado en múltiples procesos metabólicos como la función mitocondrial, procesos inflamatorios, inmunológicos y actividad neuronal, neuromuscular y vasomotora. Este forma parte del ADN y la síntesis proteica. Sus valores normales son de 1.8 a 2.4 miligramos por decilitro y en una hipomagnesemia vamos a tener menos de 1.8 miligramos sobre decilitro, mientras que una hipermagnesemia vamos a tener más de 2.6 miligramos sobre decilitros. La hipomagnesemia es la disminución del magnesio corporal total, que suele reflejarse en una concentración plasmática baja. Existe una alta incidencia de hipomagnesemia que va desde el 11 hasta el 60% si se consideran pacientes hospitalizados o en unidades de cuidados intensivos respectivamente. Las causas incluyen tanto la falta de aporte como un aumento de las pérdidas intestinales, renales o por la piel. Existen manifestaciones neuromusculares, cardíacas, metabólicas y esqueléticas en casos de hipomagnesemia. Entre las musculares está la debilidad, hiperreflexia, espasmo carpopedal, convulsiones, temblores, tetáneas y nistagmo vertical. En las cardíacas tenemos prolongación de onda QT, ensanchamiento de segmento QRS y T picuda con aplanamiento posterior, una depresión del segmento ST y arritmias ventriculares. Las manifestaciones metabólicas podemos tener hipocalcemia, hipopotasemia y resistencia a la insulina. Y las manifestaciones esqueléticas podemos presentar un retraso en el crecimiento, fragilidad ósea, hipoparatiroidismo y resistencia a la PTH, además de un déficit de CTR. Por otro lado, la hiperfosfatemia es un trastorno muy poco frecuente, ya que el riñón tiene una gran capacidad de excreción de magnesio. Una vez que excede el umbral de reabsorción, todo el exceso es eliminado en la orina, de modo que la magnesemia está condicionada por el filtrado glomerular. De este modo, la hipermagnesemia ocurre en dos situaciones: cuando hay una disminución del filtrado glomerular o si existe un enorme exceso de aporte. Por último, el cloro es el anión más abundante en el líquido extracelular. Este tiene la capacidad de entrar y salir de las células junto con el sodio y el potasio o combinado con otros cationes mayores como el calcio, y su carga negativa le permite asociarse habitualmente al sodio y que así es corresponsable de mantener la osmolaridad sérica y el balance hídrico. Sus valores normales son de 96 y 106 miliequivalentes por litro, y cuando presentamos una hipocloremia, los niveles suelen ser menores a 96 miliequivalentes por litro y en una hipercloremia mayores a 106 miliequivalentes por litro. En la hipocloremia, la causa más frecuente es la pérdida de cloro a través del sudor, el tracto gastrointestinal o el riñón, o por una ingesta deficiente de cloro, como en los casos de administración de soluciones intravenosas carentes de cloro en pacientes con una dieta oral absoluta y en personas con dietas bajas en sal.
Las pérdidas digestivas de cloro ocurren en los casos de vómitos repetidos, diarreas, cirugía gástrica, aspiración continua de contenido gástrico y fístulas. Las pérdidas renales suceden en los casos de tratamiento con diuréticos y nefropatías. Las manifestaciones clínicas de la hipocloremia son la irritabilidad, agitación, hiperactividad de los reflejos, tetania, hipertonicidad y calambres, además de mareos, arritmias cardíacas, bradipnea, coma y paro respiratorio. El tratamiento de la hipercloremia se basa en el tratamiento de la causa de la misma, así como el reemplazamiento del cloro tanto oral o intravenoso, mediante una solución salina normal, que es el suero fisiológico. Por otro lado, la hipercloremia suele asociarse a una hipernatremia y a acidosis metabólica, dado que las concentraciones de cloro y bicarbonato suelen estar relacionadas de forma inversamente proporcional. Entre las causas de hipercloremia se encuentran el aumento de la ingesta o la absorción intestinal de cloro, la acidosis y la retención de cloro por los riñones. El aumento de la ingesta dietética de cloro, generalmente en forma de cloruro sódico, suele conllevar un aumento desproporcionado de la cloremia, dado que además se favorece la pérdida de agua, lo que eleva la hipercloremia aún más. La sintomatología de la hipercloremia son fundamentalmente los de la acidosis metabólica, como la taquipnea, letargo, astenia, respiración de Kussmaul, arritmias y el coma. En ocasiones se asocian además hipertensión y otros signos de hipervolemia. El tratamiento para la hipercloremia incluye la corrección de la causa, así como aquellas medidas encaminadas a restablecer el balance ácido-básico y electrolítico. Se restringirá la ingesta de cloruro y sodio y se administrará agua por vía oral. El cuerpo humano tiene un pH de sangre, el cual es importante mantener. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos. El pH puede verse afectado por cambios metabólicos o respiratorios, y el cuerpo intentará mantener un equilibrio con sus amortiguadores y bicarbonato PCO2, con respuestas compensatorias renales o respiratorias. La respuesta respiratoria es rápida. Los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación de CO2 y esto comienza en los primeros minutos de la alteración ácido-base, mientras que la respuesta renal es mucho más lenta, ya que los riñones alteran la excreción de metabolitos en cuestión de horas o hasta días, tras una alteración ácido-base. Existen 4 alteraciones ácido-base. La número 1 es una alcalosis respiratoria, en la cual su alteración primaria es el descenso de PCO2, el aumento del pH y la disminución del bicarbonato. La número 2 es la acidosis respiratoria, en la cual su alteración primaria es el aumento en PCO2, la disminución del pH y el aumento del bicarbonato. La tercera alteración es la alcalosis metabólica, en la cual vamos a ver como alteración primaria un aumento de bicarbonato, un aumento del pH y como alteración compensatoria vamos a tener un aumento de PCO2. Finalmente, la acidosis metabólica vamos a tener como alteración primaria un descenso de bicarbonato, un descenso del pH y como alteración compensatoria vamos a tener un descenso de PCO2. A continuación, presentaremos un caso clínico para ayudar a entender la teoría explicada. Tenemos un paciente masculino de 36 años de edad. Entre los antecedentes patológicos tenemos una atrofia marcada del riñón izquierdo. Sin embargo, la función renal se consideraba normal. Además, nuestro paciente está diagnosticado con enfermedad bipolar y semanas antes de llegar con nosotros suspendió toda medicación. 3 semanas antes de su ingreso, estando en el extranjero, usó drogas estimulantes del tipo anfetaminas, posterior a lo cual condujo en automóvil sin pausas ni ingesta propia de líquidos por más de 3.000 kilómetros.
Posterior a este esfuerzo físico, comenzó con compromiso del estado general, dolores musculares, principalmente en el muslo derecho, vómitos y orinas oscuras, seguidas de oliguanuria. Fue visto inicialmente en un servicio de urgencias ambulatorio, donde se le indicó analgesia y antieméticos. Por empeoramiento de su sintomatología, consultó en un hospital, donde se realizaron exámenes de laboratorio, en los que se destacó creatinfosfoquinasa elevada e insuficiencia renal aguda acompañada de hipocalcemia severa. Se inició hemodiálisis y se indicó calcitrol a 0.25 microgramos al día. A continuación, se encuentra la comparación de los niveles séricos al ingreso al primer hospital y al segundo, en el cual ahora explicaremos el plan para el tratamiento. 2 semanas después se trasladó al paciente a otro hospital, donde ingresó vigil, inquieto, presentando dolor en extremidades inferiores, náuseas e hipertensión moderada. Había recuperado diuresis, 1 litro al día aproximadamente, y al examen físico destacaba ausencia de congestión pulmonar y empastamiento muscular en extremidades inferiores. El resto de la exploración fue normal. En los exámenes de ingreso presentó hipercalcemia severa con calcio total de 18.2 miligramos por decilitro y calcio iónico 7.1 miligramos por decilitro. Los niveles séricos de hormona paratiroidea fueron 9 picogramos por mililitro y los de 25 hidroxivitamina D fueron 10 nanogramos por mililitro. Una ecografía Doppler renal mostró riñón derecho de 17.8 centímetros en su eje longitudinal mayor con leve hiperesecogenicidad, índice de resistencia intrarrenal de 7.2 sin dilatación pielocaliciaria, ni evidencias de nefrocalcinosis y riñón izquierdo atrófico de 4.6 centímetros con marcada disminución del espesor cortical y dilatación pielocaliciaria. Un cintigrama óseo con test de 99 M-metilendifosfonato reveló extensa captación muscular difusa de radiofármaco en el cuello, pared abdominal y grupos musculares proximales de extremidades superiores e inferiores. Había además intensa captación pulmonar y gástrica difusa. Continuó con sesiones de hemodiálisis y con descenso progresivo de calcio plasmático y retención nitrogenada. Posteriormente cursó con fase poliúrica de recuperación injuria renal aguda con diuresis alrededor de 7 litros al día. Presentó además mejoría clínica y analítica con descenso de CPK a valores normales. Al alta, la creatinina fue de 1.5 miligramos por decilitro, CPK normal y calcio sérico 9.6 miligramos por decilitro. 10 meses después del inicio de sus síntomas, la creatininemia fue de 1.6 miligramos por decilitro y la calcemia de 9.8 miligramos por decilitro. El diagnóstico final fue de hipercalcemia por rabdomiólisis. Para entregar el reporte, se les pide contesten las siguientes preguntas. Gracias por su atención.